Buenas, somos el grupo I de Inés, Estela y Marta, y hoy vamos a presentar nuestra práctica de The Witcher. Los mercaderes pueden ser guerreros, alquimistas o mercaderes generales, de manera que una persona que ejerce de mercader puede realizar transacciones para comprar o vender materiales según corresponda. Como ocurre con otros compradores, poseemos una interfaz que extiende de la clase de Document, de manera que definimos cada uno de los atributos o las opcionales que debe poseer un mercader. De esta manera, un mercader tiene atributos como nombre, localización y tipo de mercader, entre los que se encuentra guerrero, maquinista y mercader en general. Lo siguiente que debemos hacer es definir el esquema del mercader, para especificar el carácter de cada uno de los atributos, así como validadores en el caso del nombre utilizado, que solo puede contener caracteres alfanuméricos. Por último, definimos el modelo del mercader y lo exportamos, para poder acceder a dicho modelo en otros archivos. A continuación hablaremos de los cazadores. La interfaz de estos usuarios es muy parecida a la definida para los mercaderes, ya que los atributos utilizados han sido el nombre, la localización y la raza, que puede ser humano, elfo, enano y hechicero. El esquema de los cazadores también es muy similar al del mercader, por lo que no nos detendremos mucho en él. De esta manera, definimos las opciones de cada uno de los atributos y los validadores que pretendemos que se apliquen, como que el nombre del cazador solo contenga caracteres alfanuméricos. Para crear los bienes en nuestra API, hemos utilizado una interfaz en la que definimos todos los atributos que posee un bien, como por ejemplo el nombre, descripción, material, peso y valor en color. Además, cabe destacar que hemos añadido un atributo de stock, de manera que podremos ver en todo momento cuántas unidades disponibles existen de cada bien. Con la interfaz definida, creamos el esquema, especificando opciones de cada uno de los atributos, de manera que muchos de ellos poseen opciones en función de si es requerido especificarlo o para eliminar espacios en blanco, etc., así como validadores en cada caso. A modo de ejemplo, en el stock hemos puesto el validador de que el número sea un entero. Por último, creamos el modelo de bien en base al esquema definido y lo exportamos para poder acceder a él en otros archivos. Para cada uno de los usuarios, así como para los bienes, hemos tenido que definir las rutas básicas, como pueden ser el post, get, patch y delete. A estas rutas básicas le hemos añadido variaciones para buscar según distintos criterios especificados. Cabe destacar que poseemos la ruta default, de manera que si se intenta acceder a una ruta no especificada, entra. Debido a que la lógica de las rutas de los bienes, cazadores y mercaderes son muy parecidas, elegiremos uno de los archivos de rutas y explicaremos de manera general los métodos. Y más adelante nos detendremos en transacciones. En este caso, hemos elegido el de Hunters. En primer lugar, poseemos métodos POST, que nos permiten crear en la base de datos cada uno de los objetos que queramos. La lógica de este método es la más sencilla, ya que intentamos crear el objeto y en caso de que no sea posible lanzamos un error. A continuación, continuamos con los métodos get, de manera que podemos obtener todos los mercaderes, bienes o cazadores que estén creados, o simplemente obtener el que queramos utilizando el ID dinámico que nos proporciona Mongoose. Además, utilizamos métodos proporcionados por dicha librería, como el find o el find by ID. Este método ha sido implementado mediante la query string para poder buscar según cualquier parámetro, no solo por el nombre. El método patch nos permite actualizar atributos de los objetos. De esta manera, definimos los atributos que está permitido actualizar y vemos si los proporcionados por el usuario al hacer la consulta son válidos. En caso de ser válidos, actualizamos el valor de dichos atributos. Dichos métodos hemos decidido realizarlos mediante una query string para poder especificar los atributos a actualizar. Por último, para el método delete hemos utilizado dos opciones. La primera haciendo un delete por ID y la otra es un delete general. Para hacerlo con el ID utilizamos una función proporcionada por Mongoose llamada find by ID and delete. Por otro lado, hemos creado una ruta delete en la que se utiliza una query string de manera que especificaremos a quién queremos eliminar. Las transacciones son el esqueleto de nuestra API, ya que sin ellas no existe nuestro juego. Por ello, es donde más nos hemos detenido para su definición. Hemos tenido que hacer uso de dos interfaces, como vemos en pantalla, definiendo los atributos de cada transacción.
Algunos de los atributos establecidos son la fecha de la transacción, el tipo, que pueden ser de compra o venta, la cantidad, el tipo de persona que realiza la transacción, entre otros. En el esquema, como en casos anteriores, debemos definir las opciones de cada uno de los atributos, aunque el que más podemos destacar es el array de bienes, que hace referencia a los bienes. Por último, creamos y exportamos el modelo de transacción, como hemos hecho anteriormente, para poder trabajar con dicho modelo. Antes de comenzar a explicar las rutas creadas por transacciones, comentaremos los controladores que hemos tenido que hacer. En cuanto a los controladores, primero hemos creado una función auxiliar que permite actualizar el stock de los bienes y de esta manera poder controlar la cantidad de cada bien. Para ello, recorremos los bienes, los buscamos o bien por el ID o bien por el nombre y dependiendo de la acción que queramos hacer, modificamos la cantidad del stock. Si queremos comprar, buy, hacemos un stock menos item quantity. Si queremos vender, sell, hacemos un stock más item quantity. Para poder crear una transacción, tenemos que coger todos los atributos del body para poder conformar una estructura de transacción. Luego, según el tipo de acción, creamos o un mercader, que es vender, o un handle, comprar. Luego recorremos los bienes de nuestra base de datos y si existe, creamos una transacción. Y si no existe, tenemos dos opciones. Si eres un comprador, se lanza un error. Y si eres un vendedor, se crea el bien que se quiere vender añadiendo una serie de atributos por defecto dentro de la función. Por último, hacemos un update stock. Así podemos notificar todos los cambios a la base de datos. Este endpoint permite actualizar una transacción existente por su ID. Primero busca la transacción original y si existe, revierte su impacto en el stock, invirtiendo el tipo. Por ejemplo, si una compra, se revierte como venta. Luego procesa los nuevos bienes recibidos, recalcula el total de la transacción y vuelve a aplicar los cambios de stock con los nuevos datos. Finalmente, guarda la transacción actualizada conservando el tipo, el nombre y tipo de persona, y devuelve la información al cliente. Si hay errores, como que un bien no exista, responde con un mensaje claro y apropiado. Ahora explicaremos las rutas para las transacciones. Empezamos con POST. POST es bastante simple, pues solo usa una wait function call a create transaction. Luego seguimos con el get. Para las rutas get de transacciones hemos creado varios modelos distintos, donde podemos buscar transacciones según su ID, según la fecha o obtener todas las transacciones. En cuanto a la ruta de la fecha, hemos decidido que la URL indicará la fecha en el formato year-month-day y que nuestra API devuelva todas las transacciones realizadas en ese día. Para ello creamos una fecha asociada al rec.param que indica new date 0000 y el date finaliza en 23/59/59/999, que abarca todo ese día. Para el batch hacemos una wait function call a update transaction by ID. En cuanto a las rutas de delete, hemos seguido un modelo como los esquemas anteriores, donde podemos eliminar todas las transacciones a la vez o las transacciones indicadas según el ID. Para ello tenemos que recorrer todas las transacciones de la base de datos e ir eliminando una a una a la vez que actualizamos el stock con la función update stock, para rehacer todos los cambios hechos y que el stock vuelva a la normalidad. A la hora de hacer los tests no hubo inconvenientes hasta que incorporamos los tests de transacciones, de manera que todos los tests nos colapsaron y no pasaba ninguno. Por ello tuvimos que mover los tests a un directorio llamado individuales y fuera de dicho directorio tuvimos que crear un index.ts, donde colocamos todos los imports para que se pasaran en un orden específico. De esta manera hemos conseguido que pasen los tests.